Muy buenos días, bienvenidos todos. Qué gusto estar con ustedes en esta sesión. Eh, el tema que nos abarca hoy día, pues, no solamente es muy actual, importante, sino que además también es urgente, es trascendental a los tiempos que enfrenta la humanidad el día de hoy. Yo creo que hay mucha conversación alrededor acerca de los cambios profundos que está sufriendo la sociedad y el mundo entero en función de perseguir un desarrollo sostenible que hasta ahora pues nos viene resultando un poco esquivo. Tenemos hace un poco más de 5 años la firma del Acuerdo de París, el 2015, y tenemos nuestros objetivos hacia el 2030. Tenemos hace unos días que ha pasado la COP26, tenemos un año vista la COP27 en Egipto, pero además también junto con todos estos encuentros, estas reuniones, tenemos todavía un estado de inercia, de falta de colaboración, de falta de articulación de todas las organizaciones y todos los países en el mundo. Esta mañana entonces para hablar de esto tenemos a la doctora Isabel Rimanoxi. Isabel, bienvenida, que nos va a hablar acerca de qué cosa es el Sustainability Mindset y por qué es importante entenderlo y adoptarlo en este contexto en el que comentábamos. Isabel, bienvenida una vez más. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues sí, la sesión es tuya. Muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación y al equipo que lo hizo posible y a todos los que se están acercando. Voy a compartir mi pantalla. Para empezar con esto. Ok. Eh, lo que voy a hacer hoy en esta hora con ustedes es reflexionar, introducir el concepto de Sustainability Mindset, también por qué importa. Uno muchas veces dice, sí, entiendo lo que es, pero ¿por qué es importante? ¿Por qué lo necesitamos? ¿Cómo se desarrolla? ¿Y cuál es el impacto que puede tener trabajar sobre este aspecto? Lo que quisiera es antes de empezar, quisiera pedirles que tomemos un minuto y si pueden escribir en el chat una pregunta que ustedes quisieran tener respondida al cabo de esta hora. Y el motivo por el cual le pido esto es, primero, porque a ustedes los conecta más con, bueno, ¿qué es lo que lo va a hacer relevante para mí? ¿Por qué voy a pasar esta hora? ¿Qué es lo que yo quiero sacar? Y al compartirlo, yo puedo entender, puedo escuchar o leer qué es lo que ustedes con qué pregunta vienen en su mente y enfocarme en esa pregunta, si es posible, también cubrirla. Así que para mí me da una perspectiva de dónde están ustedes en su curiosidad, en sus actividades, como en la pregunta con la que vinieron a esta sesión, con esa expectativa. Pero como una pregunta. También para ustedes les da un paneo de dónde están todos. ¿Dónde están los colegas? Porque aquí en este momento algunos están con foto, otros están con cámara. Muchas gracias, Luis. Eh, pero en realidad no sabemos de dónde viene cada uno, con qué inquietud. Entonces, tomémonos un minuto y lo van escribiendo en el chat y también van leyendo junto conmigo las preguntas de los colegas. ¿Hay alguien que tenga alguna duda de encontrar el chat? Ok, entonces marcamos 60 segundos y aprovecho para disculparme si a veces me tartamudeo, porque normalmente hago mis presentaciones en inglés, si bien español ha sido mi segundo idioma, pero al no usarlo para este tipo de presentaciones, a veces me falta un poco alguna palabra que otra.
Así que les pido que escriban en el chat cuál es una pregunta que les gustaría tener respondida al cabo de esta hora. ¿10 segundos más? Y los invito a ir mirando estas preguntas bien interesantes, un espectro bien amplio. Bueno, sigan posteando si todavía están escribiendo. Con todo gusto voy a estar, tomé algunas notas. Pienso que voy a estar dirigiéndome a varias de estas preguntas, pero también vamos a tener un espacio al final si algunas no quedaron cubiertas o si vienen nuevas preguntas. Em, yo quisiera empezar con una pequeña historia. En el año 2005, yo estaba empezando un doctorado en la Universidad de Columbia en Nueva York y estaba con una preocupación, con una inquietud. Y esa inquietud era ¿por qué no hay más líderes que estén adoptando iniciativas de sustentabilidad en sus organizaciones? Imagínense que estamos hablando del año 2005, si ahora no son muchos, ahí eran menos todavía, ¿sí? Eh, pero había algunos. Y entonces yo decía, ¿por qué algunos sí y todos los demás no? Y estaba curiosa, yo como tengo un background en psicología también, me preguntaba cuáles serían las motivaciones de estas personas que espontáneamente decidían no seguir con los negocios así como nos estaban haciendo tradicionalmente, sino cambiar aspectos de su empresa para tener un impacto más positivo en el medio ambiente o en la comunidad. Y en ese momento no era mucho de hacer bien, pero era más de minimizar el mal, ¿no? Minimizar el daño. Entonces eso se convirtió en esta pregunta que me motivó a mí, tratar de entender cuál fue la motivación y quizás la motivación venía de algo que ellos sabían, de algo que les hubiera pasado, era tal vez un aspecto de su personalidad, pero me enfoqué en estudiar líderes de organizaciones de diversos tamaños, pero que no hayan sido comprometidos con la sustentabilidad desde antes, como que haya habido una transformación que ellos lideraron. Y eso era lo que me interesaba, porque si yo en un momento dije, bueno, voy a estudiar filántropos o organizaciones sin fines de lucro, dije, no, porque ya está en su misión ser así. Yo quiero investigar a aquellos que no es parte de su misión, que no es parte de cómo se hacen los negocios y deciden hacer algo diferente. ¿Por qué? Y detrás de esa inquietud que yo tenía estaba una esperanza
bueno, tal vez si hay algo que descubrimos y que podemos desarrollar intencionalmente, así como tenemos programas de estudio para desarrollar más emprendedores, bueno, de pronto podemos tener actividades o contenidos que desarrollen esos aspectos, pero no sabía que si había algunos aspectos en común o qué eran. Así que así es como empezó esta historia con esta pasión, con esta pregunta que realmente me siguió acompañando por los últimos 15, 16 años y todavía me acompaña. Entonces ahí, volviendo a esta pregunta, yo veía que había conductas sustentables o más o menos sustentables que había en estas empresas, pero no entendía el trasfondo, como cuando uno quiere investigar cuál es la parte no visible del iceberg, bueno, iceberg, se entiende. ¿Qué hay debajo que lo está sosteniendo? ¿Cuál es la plataforma de la cual emergen esas conductas que vemos? Y lo que yo encontré fue que se trata de una forma particular de pensar y de ser. Encontré que había estas dos dimensiones, la dimensión de cómo estamos haciendo sentido, cómo procesamos la información, bueno, estas personas que yo entrevisté, cómo ellos procesaban la información, cómo la analizaban, y también desde el ser, cómo se presentaban ellos, cómo se conectaban con sus valores, con su propósito de vida. Así que eran como dos direcciones bien distintas que terminaban en ese hacer, en esas acciones sustentables. Entonces, ups, ya. Eh, hilando, analizando cuáles eran estos aspectos del pensar y del ser, encontré que tenía que ver con una comprensión del ecosistema, pero una comprensión, ¿cómo decir?, de amplio espectro. No era que ellas se convirtieron en especialistas en el agua, la polución, la nutrición, o los problemas de la comunidad, sino que empezaron a ver como de 10.000 pies de altura el panorama desde más arriba y veían cómo estaban conectados estos diferentes factores. No eran expertos en uno solo, pero empezaban a ver que este ecosistema no solamente tenía que ver con la ecología, sino también con el ser humano adentro de ese ecosistema. Cómo estos diferentes desafíos, estos retos estaban conectados. También desarrollaron sensibilidad social. Era otro de los aspectos claves que yo encontré, que no era solamente que escuchaban esa información y eran datos, sino que empezaron a conectarse desde el corazón, desde las emociones, empezaron a ser más sensibles. Cuando escuchaban esa información o empezaban a darse cuenta de los diferentes componentes, empezaban a sentir, ay, pero me siento así, me siento mal, no me gusta, me siento angustiado, ansioso, ¿qué estoy haciendo? Culpable, una serie de sentimientos. Empezaron a conectarse desde las emociones. Y finalmente, bueno, no finalmente, pero el otro aspecto era que encontré un foco introspectivo. Eran individuos que en algún momento, si bien venían eran ingenieros, economistas, venían del management, de la administración, o eran ¿cómo era? De la disciplina legal, pero de pronto empezaron a hacerse preguntas a sí mismos, sobre sí mismos, como, ¿y yo por qué me sentiré culpable? ¿Y cuál es la diferencia que yo quiero hacer? ¿Y cuáles son mis valores en realidad? ¿Estoy trayendo a mi empresa esos valores? ¿O tengo unos valores el día domingo, como decía uno? Yo voy a misa los días domingos, pero el lunes es diferente. ¿Pero por qué tengo esa disonancia? Empezaron a hacerse estas preguntas. Y estas preguntas,
estos 3 globitos que puse ahí en la pantalla fueron el centro de lo que creó esta transformación en su mindset, en su forma de pensar y de ser. Entonces, estoy tratando de avanzar, ahí está. Si nosotros pensamos cómo estamos hoy día trabajando, enseñando sustentabilidad en las instituciones educativas, nos estamos enfocando en los factores externos, la columna externa, ¿no? Es decir, es un foco que a nivel individual nosotros hablamos de conductas de determinados emprendedores que son buenos ejemplos o malos ejemplos. También aprendemos de los contraejemplos, hablamos, traemos iniciativas que están existiendo para inspirar a los alumnos, hablamos de desarrollar competencias de liderazgo y también a nivel colectivo hablamos de las regulaciones que tienen diferentes países, el nuestro, de las innovaciones que se van generando, soluciones tecnológicas, programas de incentivo a nivel institucional. Sin embargo, lo que yo empecé a encontrar en este estudio es que hay toda una dimensión que es la dimensión interna. Y esa dimensión interna, ¿de qué se trata? A nivel individual son los valores, las creencias, el sentido de propósito que tiene esta persona, donde se pregunta, ¿y yo para qué estoy haciendo todo esto? ¿Cuál es mi rol? Yo como director de esta empresa o gerente o dueño, ¿cuál es mi misión? ¿Cuál será mi misión? Y también, ¿cuáles son los factores de mi identidad que son muy importantes y que de pronto están apoyando a la insostenibilidad? ¿No? Como por ejemplo, si yo quiero competir y ser el primero y ser el único y ser el mejor, es muy importante eso, pero ¿dónde eso está siendo un obstáculo, como decía Miguel en su pregunta, en colaborar con otros? Y la colaboración es un aspecto tan esencial en solucionar estos grandes problemas. Entonces, no es que sea malo competir, pero ¿dónde me entusiasmé demasiado en competir, tanto que no quiero compartir con nadie y no puedo colaborar en solucionar estos problemas? Es decir, empezamos a ver que había también a nivel colectivo, que había supuestos compartidos, tan compartidos que ya forman parte de la realidad y ni lo cuestionamos, como por ejemplo que se puede crecer todos los semestres y poner nuevos objetivos de crecimiento para la industria cuando estamos viviendo en un planeta finito, que no está creciendo el planeta, ¿no? Entonces, ¿cómo? Pero si todos crecen y todos hablan de crecer, ¿no? Los gobiernos, las empresas, todos hablan de crecer. ¿Cómo es que esto es cuestionable? Ahí estamos presos de un supuesto compartido que ya no se toma como un supuesto, se toma como una realidad, pero en realidad es un supuesto compartido. Entonces eso es lo que yo estaba observando, que el foco en educación, cuando hablamos de sustentabilidad, es en la columna derecha, la columna externa, pero estamos perdiendo de vista o no prestando suficiente atención a esta columna interna, que es lo que yo llamo el área del mindset. Y si pensamos en la metáfora del iceberg que les mostré antes, todos sabemos qué es lo que hundió al Titanic. No era la parte visible del glaciar, que no parecía tan grande, sino que era lo grande que estaba debajo de la superficie y que en la noche no se vio, que hizo que se naufragara esta maravillosa iniciativa de tecnología que fue el Titanic, ¿no? Y me gusta esa imagen, porque yo creo que a veces, porque es algo interno, no le damos atención y me parece cuando la vi en una conferencia, una colega utilizó esta imagen del Titanic, dije, ay, sí, está muy buena, porque nos llega enseguida, ¿no? Lo podemos vivir empáticamente. La importancia de prestar atención a estos aspectos sumergidos. Bueno, entonces ahora voy a comentar un poquito cuáles son estas áreas de contenido, porque varios preguntaron de cuáles son los factores claves del mindset.
Yo voy a compartir los que surgieron de mi investigación. Los aspectos caen dentro de 4 áreas de contenido: la cosmovisión ecológica, la perspectiva sistémica, la inteligencia emocional y la inteligencia espiritual. Y ahora voy a ir brevemente a cada una de estas. La cosmovisión ecológica. ¿Por qué es importante? Si ustedes miran estos gráficos ahí de temperatura, formas de tránsito y población urbana, estamos muy acostumbrados en el área académica de ver estos gráficos y leer papers sobre temas específicos. Sin embargo, lo que tenemos es un foco estrecho en una disciplina. La información es fragmentada. No vemos muchas veces cómo se conectan más allá de nuestra disciplina con otras disciplinas. También muchas veces no vemos las relaciones con lo que está fuera de nuestra disciplina y es cognitivo y racional, es decir, no hay espacio para las emociones. Está desvinculado del yo. Es como que nos dirigimos a la mente y no al ser humano entero. Entonces, cuando yo digo cosmovisión ecológica, lo que me estoy refiriendo a ir de un foco estrecho en la disciplina a un foco más expandido. Tal vez es superficial, pero es más expandido, como los 10.000 pies de altura. De una información fragmentada a conectar los puntos. De un desconocimiento de las relaciones a empezar a ver la complejidad, y de un enfoque cognitivo y racional donde no hay espacio a las emociones, a empezar a involucrar las emociones. Porque las emociones, como yo digo, y motion, nos ponen en movimiento. Motion, ¿no? La sensación de eso es lo que nos impulsa cuando estamos involucrados emocionalmente. Y de información desvinculada del yo a hacerlo más personal, porque eso fue lo que a fin de cuentas encontré, que estos individuos que pudieron transitar estas transformaciones personales empezaron a sentirlo como algo personal, ¿no? Como un señor, ustedes habrán escuchado hablar de Ray Anderson de Interface, que fue un pionero en transformar su empresa hacia la sustentabilidad. En una maravillosa reunión que tuve con él me decía: Isabel, yo no sabía qué es lo que estábamos haciendo. Yo pensé que todo lo que hacíamos era legal, y era legal, pero no estaba bien. Y cuando empecé a leer sobre este tema, yo leía un libro que le habían dado, La ecología de comercio, de Paul Hawken. Dice, yo lo leía de noche en la cama y lo leía en voz alta para mi señora y para mí. Y usted sabe que nos abrazábamos y llorábamos. Porque cuando empezamos a leer y entender que la industria cumplía un rol tan grande en todos estos problemas que yo empezaba a leer ahora, nosotros decíamos, pero nosotros somos la industria, nosotros estamos haciendo eso, nosotros tenemos nietos y ellos nos admiran y nosotros los amamos, nosotros no somos malas personas. Y fue esta congoja, esta cosa personal que ellos sintieron, que fue el motor que dijo, tengo que hacer algo. Yo seré el único que lo ve así, pero tenemos que hacer algo diferente. Y no fue fácil, ¿no? Pero bueno, entonces hay 2 principios que estos aspectos están definidos y presentados como principios. Uno se llama ecoalfabetismo y el otro mi contribución. No voy a entrar en los principios ahora, les voy a dar un pantallazo más de arriba, después si tenemos tiempo vemos un poco más. La perspectiva sistémica, ese es el segundo área de contenido. Aquí, ¿por qué es importante? Porque nosotros estamos acostumbrados a un enfoque analítico de la realidad, ¿sí? Nos acercamos a la realidad desde un pensamiento científico, analítico, dualístico, que fragmenta, deconstruimos la realidad para entenderla, ¿no? Y también con preeminencia de los aspectos cuantitativos. Cuando yo estaba haciendo mi doctorado, que era una investigación exploratoria cuantitativa, no era fácil,
porque, bueno, no era cuantitativo, y entonces si no es cuantitativo no es serio, ¿no? Entonces, bueno, tuve que encontrar formas de cuantificar para hacerlo posible, y yo estoy seguro que muchos de ustedes, cuando hicieron sus tesis, habrán encontrado objeciones similares, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer más científico? Porque lo cualitativo parece que no es científico. Bueno, eso está cambiando, pero muy lentamente. Y en realidad es parte del paradigma compartido, el racionalismo dualista, ha estado vigente por 500 años. Y me gusta la imagen del huevo porque es una forma de construirlo. Ahora, lo que es un huevo no lo entendemos ya como desde la perspectiva integral, ahora tenemos partes, ¿no? Y las podemos analizar, pero la completud del huevo se perdió cuando lo rompimos. Bueno, entonces aquí, particularmente desde la perspectiva sistema, ¿qué es lo que estamos buscando desarrollar? Pasar de un foco en el análisis a entender también las relaciones. Y estas dos columnas que les voy mostrando, no significa que abandonamos la columna de la izquierda. La columna de la izquierda está bien nutrida y está bien presente en nuestra civilización actual, está bien alimentada. Lo que tenemos que hacer es alimentar un poco más la de la derecha, desarrollarlo un poco más para tener un equilibrio más positivo y mejores herramientas cuando nos acercamos a la realidad. Entonces, de una perspectiva de dualismo o planeta o empresa o utilidades, ¿no? Que se ha formulado muchas veces, inclusive una de las preguntas en el chat medio que refería a esto, cómo traemos la sustentabilidad si hay 98% de empresas pequeñas. Como diciendo, la sustentabilidad es una cosa y la utilidad o viabilidad de la empresa es otra, una oposición en dualismo. Y ahí lo que tenemos que empezar a ver es cómo podemos entender las paradojas y la complejidad para que coexistan en forma creativa, cómo lo podemos desarrollar. De la fragmentación a ver el todo, de la deconstrucción a buscar patrones, a buscar tendencias, buscar ciclos, feedback loops, y de un enfoque cuantitativo a un enfoque cualitativo. Hay algunas más, pero yo puse algunas como para empezar a pensar en estos términos. Y aquí hay 4 principios que caen específicamente dentro de esta área. Uno es el pensamiento de largo plazo y, como yo le decía, no se trata de nunca más pensar en el corto plazo, ¿no? Porque si no transitamos el día a día, no llegamos al largo plazo. Pero sí complementar este pensamiento predominantemente cortoplacista con una perspectiva de largo plazo y ver cómo nuestras soluciones o nuestras alternativas responden a estas dos dimensiones. Fluir en ciclos que directamente desafía la idea de un crecimiento lineal infinito, ¿no? No se trata más que de líneas, sino de ciclos, de circularidad. Ambos dos, en inglés es un poco mejor, se dice both and. Mi traducción al español es un poco imperfecta. Esto es en contra, ese trascender este dualismo que yo decía, o planeta o profit o rentabilidad, ¿no? O otras, tenemos esta dualidad presente en todo, ¿no? Lo tenemos en los partidos políticos, lo tengo aquí, o soy demócrata o soy republicano, ¿no? Pero ¿de qué forma podemos ir desarrollando una perspectiva más inclusiva? Muy importante esto. Y la última, de interconectividad, realmente entender cuáles son estos sistemas interconectados, entrelazados, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, ustedes habrán hablado con sus alumnos, bueno, que estos son 17, pero están todos entrelazados, no se puede resolver uno solo sin atender a muchos de los otros. Y en
En el área de contenido de inteligencia emocional, los invito a escribir en el chat, así a medida que yo voy hablando, si les surge una pregunta, pónganla en el momento, yo no lo voy a leer en el momento, pero queda ahí para que no se les pierda y lo podamos ver en las preguntas luego. Y aquí en el ámbito de inteligencia emocional, ¿qué es lo que buscamos? Aquí lo que estamos buscando es ir de una resignación. Y mira, esto, mientras no lo solucione el gobierno, mientras no haya mejores infraestructuras, ¿yo qué voy a hacer? A la innovación. ¿Y yo qué podré hacer? De la desesperación, la angustia. Yo no me hables, no me vengas otra vez con este tema del planeta porque ya me tienen cansada. No es algo que yo pueda resolver. A desarrollar resiliencia. De la resistencia. ¿Sabes qué? ¿Cuántos años me quedan? No me empieces a cambiar ahora. Yo ya estoy, que los jóvenes en el futuro se ocupen. ¿Yo qué voy a hacer? A mí no me pidas que cambie. Aprender a adaptarnos. De ser víctimas. Yo usaría un auto eléctrico, pero aquí no hay estaciones de carga. Son las corporaciones las que no quieren hacer esto. De ser víctima, buscar estos aspectos de empoderamiento. ¿Cuáles son nuestros núcleos de poder personal? De la reactividad, reacción, rápido, a la reflexión, hacer una pausa. Espera un momento. ¿Cómo es esto? ¿Por qué lo estoy haciendo? De actitudes inconscientes, ¿no? Donde uno cuando inconsciente no en el sentido peyorativo, es un inconsciente, sino de la falta de conciencia automática, a tomar conciencia. De repetir hábitos que ya son nuestros hábitos, a tomar conciencia de que estamos eligiendo, reapoderarnos de la posibilidad de elegir que tenemos, ¿no? Y de actitudes defensivas a actitudes más introspectivas. En defensivo es cuando uno se defiende lo de afuera y pone todo el mal afuera en otros, ¿no? En mis vecinos, en otro partido político, en Latinoamérica, en lo que fuera. A introspección. Pero me voy a enfocar un poquito en mí. ¿De qué forma yo estoy ayudando, contribuyendo, siendo parte del problema, etc.? Entonces hay tres principios que caen dentro de esta área de inteligencia emocional. No estoy diciendo que todo el ámbito de inteligencia emocional sea lo que está en juego aquí. Yo sé que hay algunos psicólogos aquí en la audiencia. Inteligencia emocional es un campo grande y va mucho más allá de lo que yo he investigado. Pero encontré que particularmente tres aspectos que son claves para el mindset de sustentabilidad caen dentro del área de la inteligencia emocional. Uno es la innovación creativa, es decir, donde nos conectamos con este otro saber, un saber no verbal, un saber quizás intuitivo, el saber que viene cuando creamos algo, ¿no? Algo puede ser con las manos, cuando nos movemos en determinadas formas creativas, cuando inventamos. No es siempre cerebral, sino que viene desde otro lugar de saber. La reflexión como un espacio de desacelerarse y decir, notar primero el propio ritmo. Eso es lo primero darnos cuenta de nuestro ritmo acelerado y después empezar a pensar, bueno, a ver, esto me voy a tomar unos minutos más antes de reaccionar. Y el autoconocimiento, particularmente relacionado con cuáles son los aspectos claves de nuestra identidad que son insustentables, ¿no? ¿Cuáles son estas, por ejemplo, qué significa la autonomía para mí, ¿no? Esta es una que a mí siempre me gusta dar ese ejemplo porque es clave. Qué importante es sentirme independiente, autónomo. ¿Y cuántas de nuestras conductas cotidianas están basadas en ese valor tan importante? Yo quiero ser autosuficiente. Ahora, si hacemos una pausa, ¿realmente existe la autonomía?
¿existe la independencia o estamos todos totalmente dándonos soporte tácitamente, sin darnos cuenta, ¿no? Hay un ejercicio que se llama la taza de café, donde les pido a los alumnos que piensen y anoten cuáles fueron las personas que tuvieron un rol en el café que se tomaron esa mañana. Entonces los pongo en tríos y entonces, bueno, a los 5 minutos digo, a ver, ¿quién tuvo menos de 10? Hasta 10. Y entonces algunos levantan la mano, bueno, ¿cuáles fueron esos 10? Bueno, el barista y el, el- el mozo y el que sembró el café y el que lo transportó. Bueno, a ver, ¿quién tuvo entre 10 y 20? Entonces, a ver, algunos otros que no hayan sido mencionados. ¿Quién tuvo más de 20? Y ahí empiezan, bueno, en realidad también en mi café tenía leche, entonces ahí está el granjero y la vaca y la esposa del granjero, porque si no estaban teniendo cuidado de los niños, el señor no podía estar atendiendo la finca, y en realidad el que lo transportó y la usina eléctrica, porque si se corta la cadena de frío, la leche llega cortada, y más, y se llegan a un punto donde dice, en realidad, no puedo mencionar la cantidad de gente que tuvo un rol en que yo me tomara esta taza de café. Y es un ejercicio muy poderoso, porque uno se toma el café todos los días, ¿no? Pero no podemos nunca finalizar esa lista. Entonces, ahí volvemos a decir, a ver, ¿qué tan independiente soy? Pero esas cosas son anclas de nuestra identidad, que de pronto hacen mella en desarrollar conductas más colaborativas, como decíamos antes, que son tan importantes para la sustentabilidad. En el último área de contenido es la inteligencia espiritual. Y eso también es un área de contenido grande, pero yo encontré algunos aspectos que son claves y que caen dentro de esta área. ¿Qué es lo que queremos desarrollar? De una visión utilitaria de la naturaleza a entender que somos uno con la naturaleza, que somos parte de la naturaleza. De una hipertrofia del racionalismo a desarrollar la intuición, de una actitud de fragmentación para entender la realidad, a desarrollar una percepción holística, integral, de un foco en el hacer a un foco en el ser, de una satisfacción a través del consumo, a descubrir el gozo en el propósito de vida, de un enfoque en el tener una graduación, tener una profesión, tener una casa, tener un auto, tener a foco en el servir. Y de estar centrado en uno mismo a desarrollar compasión y empatía. Entonces, aquí en esta última área hay tres principios. Uno es conectarse con cuál es tu propósito, por qué estás haciendo lo que estás haciendo, qué diferencia quieres hacer en el mundo. Esas preguntas tan centrales que uno generalmente no se las hace. Cuando hice mi investigación había uno de los líderes que me dijo, yo tengo un consejo para los profesores del futuro. Eh, Cuando yo estaba en el college, si alguien me hubiera preguntado, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Tal vez yo hubiera empezado esta transformación y esta nueva carrera 30 años antes. Pero me tocó mitad de la vida, la crisis de la mitad de la vida, donde me empecé a preguntar, ¿y por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y ahí fue la transformación. Pero podríamos empezar. Eso me gustó mucho y dije, es una pregunta, no es algo tan difícil que uno no puede hacer. También experimentar la unidad con la naturaleza y mindfulness. Entonces, bueno, aquí les presento, son 12 los principios y no tenemos ocasión de ir más en detalle, pero como para más o menos presentarles que estas son vías de entrada. Porque cuando hablamos del mindset, es como yo digo, como una pelota gigante, una pelota de playa, pero gigante, que no tenemos manijas de dónde agarrarla, ¿y esto qué es?
Y a través de este trabajo que hemos estado haciendo por estos años, vemos que hay vías de entrada. No digo que sean las únicas, pero son algunas y son todas muy poderosas porque generan estas transformaciones profundas en los individuos, desde la cosmovisión ecológica, desde la inteligencia emocional, desde la perspectiva sistémica o de la inteligencia espiritual. Entonces, son vías de entrada. Como yo digo, no son las únicas, pero son algunas y son muy poderosas. Y esto es lo último que voy a compartir. Después podemos, Miguel, si te parece, trabajar un poco con las preguntas. Desde el desarrollo de estos principios y guías para los educadores de cómo llevarlos a su aula, a su contexto, ahora hay una nueva herramienta que estábamos finalizando que es el Indicator. Es un test, pero es una herramienta de desarrollo personal. Para el estudiante le da un perfil personal de dónde está en su camino de desarrollo personal y transmite también preguntas o sugerencias como para ir cuestionándose los aspectos que de pronto esté más listo para cuestionarse, para ir desarrollando estos aspectos. Porque la gente está en diferentes lugares y de pronto a nivel pensamiento están más avanzados en lo sistémico, no se conectarán con sus emociones o no lo transmiten en conductas, hay diferentes posicionamientos, ¿no? Y a cada uno le puede servir avanzar un paso. Para el docente, porque está pensado para educadores, esta herramienta da un perfil grupal. Es decir, que le da al docente un mapa de cómo está distribuido este grupo, cuáles son las áreas que de pronto podrían recibir más atención, ¿no? Como para enfocar específicamente en la disciplina en la que ustedes estén, porque no son específicos a una disciplina, estos son principios generales. Entonces, ¿cómo hacerlo específico en su disciplina? Buscando cómo, por ejemplo, si yo estoy trabajando en cadena de suministros, ¿cómo estoy desarrollando yo el pensamiento de largo plazo? Y si veo que mis alumnos ahí están un poco flojos en entender el largo plazo, porque todo es satisfacción inmediata, a ver cómo puedo introducir un ejercicio para hacerlos reflexionar, discutir, conversar, expandir ese entendimiento. O de pronto lo saben, pero no lo están manifestando en sus acciones, ¿no? Entonces, a ver qué otro ejercicio. Y para eso va a haber un resource book, como una guía, como un manual para el educador, con actividades, donde para cada cosa, cada aspecto que puede ser desarrollable en ese grupo, hay actividades específicas, ¿no? Si un grupo está, por ejemplo, no se conecta con las emociones relacionadas con la inclusión, con el pensamiento inclusivo, hay ejercicios específicos para eso que se pueden adaptar al aula. Bueno, también es una herramienta de investigación, porque uno puede hacer estudios del antes y del después, comparar aspectos demográficos, etc. Bueno, déjame parar aquí y así conversamos un poco, hablé tanto. Isabel, muchísimas gracias, fabuloso. En verdad, yo creo que nos has dado múltiples insights de este tema tan importante, yo creo que para muchos, pues novedoso, desde diferentes aristas, ¿no? Y además, yo creo que nos has dejado con muchísimas ganas de más también, ¿ah? De encontrarle un desarrollo específico y un interrelacionamiento, digamos, con otras variables a estos principios, a estos principios de sustainability mindset que nos has comentado y cómo que se integran entre ellos y cómo se integran con diferentes partes de la sociedad, con diferentes actividades de la sociedad. Yo quería empezar dándole, pues, obviamente el espacio a las preguntas que nos han hecho durante tu presentación, porque las que nos hicieron un poquito antes, en esos minutos antes que dejaste, pues creo que las has ido respondiendo en la medida que avanzabas con tu explicación. Pero quiero remitirme a algunas de estas preguntas. Por ejemplo, nos preguntan, ¿existe alguna relación
entre el sustainability mindset y la corrupción en las organizaciones, sean estas del sector público o del sector privado? ¿Cuál sería esta Sí. relación, Isabel? Es interesante porque el mindset es individual y la organización es una construcción colectiva y abstracta, ¿no? La organización existe en papeles, ni siquiera es la organización el papel. ¿Dónde está? ¿Qué es la organización? Este es una construcción, un concepto abstracto. Entonces yo, quizás con este vicio de venir desde la psicología, pienso que tenemos una posibilidad de apalancamiento y de intervención a nivel individual, porque cuando uno conquista un corazón, esta persona sale motivada para hacer cosas impresionantes. Entonces, cuando hablamos de bueno, cuál es la corrupción a nivel gubernamental, a nivel corporativo, nuestra vía de ingreso puede ser el individuo. Claro que requiere cierto trabajo, no es automático ni es por decreto. Si por decreto uno pone sanciones y prohíbe y toma medidas y hace auditorías, esas son las actividades externas. Pero si trabajamos a nivel interno, entonces, ¿cómo podemos ayudar a las personas a conectarse con sus valores? ¿Cuáles son estos valores? Y descubrir las inconsistencias, los gaps, este fenómeno de la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es cuando yo me doy cuenta que yo estoy haciendo cosas, pero que no responden a quien quiero yo ser, ¿no? Entonces ahí se produce una disonancia, una tensión, y esa tensión es la que queremos resolver, ¿no? Como un sistema que busca la homeostasis. Entonces queremos resolver y ahí hacemos algo. Lo que podemos hacer muchas cosas. Uno es taparnos los oídos, ocuparnos y estar bien busy, entonces nos olvidamos, tratamos de olvidarnos, o hacemos parties y tomamos alcohol, o adictos al trabajo, hay otras formas o entramos en acción, hacemos algo. Entonces yo creo que tenemos una posibilidad maravillosa, muy efectiva, de trabajar ayudando a reflexionar, a tomar conciencia de estos gaps. No es no le vamos a dar una prescripción, tómese esta pastilla, sino que formulamos preguntas. Ahora, yo pensaría que, como bien dijiste, el mindset es un elemento individual, se puede trabajar de manera individual y lo que estamos acostumbrados a pensar en nuestra sociedad es a nivel aritmético, ¿no? En la suma de las partes. Pero lo que ocurre en una organización es que efectivamente tienes una serie de individuos colaborando en función de algunos objetivos que se supone que son comunes, pero si es que tratamos de adoptar, digamos, un sustainability mindset en la organización, será igual a la suma de las partes, digamos, si cada una de los individuos logra adquirir parcialmente o totalmente este sustainability mindset, podría ser que la organización en sí misma adopte el sustainability mindset como una suma de las partes o no sería aritmético tal Potencia, vez, ¿no? no es una suma, se potencia, porque Ajá, es ajá. como dos sustancias químicas, cuando se unen, forman una tercera. Ya no son, las dos son transformadas. Te doy un ejemplo, Miguel, tú sabes este grupo del Working Group sobre el Sustainability Mindset. Cuando yo hace 8 años dice, yo no puedo ser la única con 20 alumnos por cursada, ¿cómo voy a hacer un cambio más importante? Y ahí invité a una docena de colegas, amigos míos, que les interesaba el tema, si querían sumarse y intercambiamos a ver qué están haciendo ellos, yo les cuento qué estoy haciendo yo. Hoy somos 206 en 197 universidades, 55 países. Sin embargo, cada uno de ellos es bastante un pionero en su propia institución. Pero ¿qué pasa? Cuando se suman, cuando vienen a las reuniones, dicen, ¡ah, aquí me nutro! No soy el único pensando, esto me inspira, sigo adelante, porque ahora veo que hay otros que están haciendo algo similar. Es decir, de estar haciendo una intervención individual, de pronto nos potenciamos y creamos este fenómeno energizante. Ah, no soy la única, no estaba loca, ok, bueno, me anima a seguir, ¿no? Y así eso es lo que transmitimos a nuestros alumnos, el entusiasmo nuestro y
la esperanza de la posibilidad. Vamos a explorar esta posibilidad, porque no sabemos cómo va a salir. Así que sí, yo creo Exacto. que es geométrico. Sí. Sí, 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 totalmente, totalmente, ¿no? Acá justo Marta Pacheco nos comenta si se requiere un quiebre epistémico. Sí, lo que pasa es que en la sociedad, como decíamos, estamos muy acostumbrados a ver las cosas un poco más lineales, un poco exponenciales, a ver las cosas un poco más aritméticas. Y seguramente lo que ocurre con el Sustainability Mindset es de que si bien ya es complejo de adoptar individualmente, pues si lo extrapolamos a una organización que es, digamos, donde conviven muchísimas personas, va a tener una serie de barreras. Siguiendo una de las preguntas de nuestra audiencia también, ¿cuáles serían estas barreras para la organización? ¿Cuáles serían, cómo se pueden trabajar sobre estas barreras que ya de por sí se tiene a nivel individual, pero una organización tendría barreras un poco más altas incluso, más complicadas? ¿Sabes dónde empiezo? Yo me baso en el enfoque apreciativo de David Cooperright, la psicología positiva de Seligman, aunque fue un quiebre de la psicología que yo aprendí en la universidad en los años 70, porque ahí se estudiaba la patología, la histeria, la neurosis y todas las terapias que venían para solucionar eso. Con Seligman y el desarrollo de la psicología positiva, Seligman dice, ¿por qué no estudiamos a gente feliz? A ver, ¿por qué son felices? Ya estudiamos mucho, investigamos mucho de los enfermos. Ahora, ¿qué tal los felices? Necesitamos más de eso. A ver si podemos hacer crecer eso. Y ese es el enfoque que yo utilizo. Es decir, yo no me digo, a ver, ¿cuáles son las barreras? Yo digo, a ver, ¿quiénes son personas que les interesa esto? Que dicen, ah, esto me entusiasma, a ver, quiero saber un poco más. A ver, le voy a dar una hora de mi tiempo, voy a pensar en esto, voy a ver qué es lo que yo desde mí podría. Esas son las posibilidades. Ahí es donde crece. No crece con las barreras. Si yo empiezo a mirar el ecosistema aquí en la Florida donde vivo, hay muchas especies invasivas, pero el ecosistema crece. Yo no me fijo en cuál es la invasiva que está viniendo. Digo, a ver, ¿qué es lo que fortalece a ese ecosistema? Ay, hay unas abejitas que se comen las semillas de esta invasiva. Ah, ok, vamos a trabajar con eso. Entonces, ¿cómo podemos buscar cuáles son estos primeros focos, los adoptadores tempranos que hay en todos los sistemas? Los hay, ¿no? Entonces, enfocarnos en eso y empezar a crecer. Y eso es lo que hace Greta Thunberg. Cuando ella empieza, ella es una. ¿Qué puede hacer ella contra el Parlamento? Se sienta en la vereda los viernes. Ajá. Ahora, 5 años después, hay un movimiento de jóvenes de cualquier edad, ¿no? Eh, entonces, empezando por lo que se puede, no por el obstáculo. Ese sería mi enfoque, ¿no? Claro que hay gente que estudia el obstáculo también, ¿no? Buenísimo, no, pero es una mirada fresca, es una mirada nueva, Mm. eh, y que de alguna manera creo que nos inyecta un poco pensar bien, este optimismo, otra cara, ¿no? De cómo se analizan los fenómenos. Ok, bien. Yo creo que hemos cubierto bastante. No, no me Yo animaría. ¿Ah? puedo compartir, Sí, voy a compartir una pantalla más porque claro, claro, yo Isabel. quería compartirles algunos recursos y de Excelente. pronto si tú después haces disponible esta presentación, ahí lo tienen, y si no, toma una foto de la pantalla. Con gusto. Con este indicator hay una demo que está a disposición. Si ustedes escriben smindicator.com, hay un demo, son unos minutos, ustedes hacen, está en inglés, y ahí pueden tener una perspectiva de lo que es esa herramienta. Y también si se quieren quedar en contacto y saber tener más actualizaciones de cuando va a estar disponible el año que viene, y va a empezar en inglés, pero después esperamos tener versiones en español también. Entonces, si quieren quedarse en contacto, hay una forma. El Prime es el grupo de trabajo con el que nos conocimos con Miguel. Este es un grupo de docentes, el que yo mencionaba, esa red de profesores interesados en el tema del mindset de diferentes países. Ahí hay algunos libros. El gris de la derecha va a salir ahora en diciembre, todavía no salió, pero yo creo que unas semanas más. Eh, y después también estaba pensando, Miguel, que si alguien quiere quedarse en contacto o
tener más recursos, entonces pueden poner el correo en el chat y cuando me envías después el correo del chat, yo tengo los nombres y podemos sumarlos cuando haya más información sobre el indicator o otras actividades, como un Claro que sí, ofrecimiento. Isabel. Y mi Sí, correo sí. electrónico lo tienes, también lo puedes poner para quien quiera. Me interesaría después ver las preguntas que quedaron en el chat y si hay alguna que ni tocamos y que sé la respuesta, yo con todo gusto la escribo y se las comparto a quienes pongan su correo en el chat, así nos quedamos conectados. Claro que sí. Muchísimas gracias por compartir con nosotros estos recursos. De hecho, que son publicaciones fabulosas. Por ahí yo he leído 3 de ellas, puedo dar fe directamente. Buenísimo, Isabel, te agradecemos mucho, mucho por tu presencia acá. Tenemos la grabación de la sesión, así que vamos a tener todas las preguntas, vamos a compartirla contigo, vamos a compartir también con nuestros invitados los recursos. Y solamente me queda cerrar, voy a tomarme un minuto más para cerrar la sesión, además de darte las gracias, pues, por tu presencia y tu colaboración con nosotros acá en esta sesión, Isabel, que ha sido fabuloso, pues, de repente resaltar algunos puntos que me gustaron muchísimo, ¿no? El caso de la introspección, por ejemplo, ¿no? Cómo es que como seres humanos tenemos esta capacidad de introspección, de mirar hacia adentro, y, y tener estos nuevos focos, ¿no? El profesor, eso me hizo recordar al profesor Jeffrey Pfeffer, él decía que no, el camino al autoconocimiento es a través de la reflexión. Si es que uno no se da estos espacios, estas pausas que tú bien comentabas, para reflexionar de qué cosa uno está haciendo y cómo está decidiendo, pues difícilmente va a haber autoconocimiento. Me quedo también con esto de hacerlo personal, que lo dice tu página, ¿no? Hacerlo personal, si es que está por fuera, resulta ser pues sin ninguna responsabilidad de nadie, sin ningún compromiso de nadie, ¿no? Y no le tomamos importancia, no internalizamos lo importante que puede hacer este cambio, ¿no? Y finalmente, pues trascender esa dualidad a la que nos invitabas, ¿no? Basta de pensar en estos intercambios. El último reporte del Foro Económico Mundial también invitaba a dejar de pensar en sacrificios, en intercambios en la sociedad, ¿no? En que es verde o es rojo, pues definitivamente tenemos que encontrar una convergencia que nos ayude a superar todo esto. Isabel, nuevamente muchísimas gracias. Pues sí, tú sabes que la Pontificia Católica del Perú es tu casa. Estamos muy agradecidos y gracias también a toda la audiencia por estar con nosotros hoy día. Muchas gracias por la invitación y un gusto. Y otro día haremos algo más interactivo, donde les escuche las voces a ustedes. ¿Sabes? Yo no sirvo para la radio. Me quedo con ganas de verles las caras, de escuchar sus voces. Bueno, ya habrá otras oportunidades. Claro que Muchas sí, gracias otra vamos a vez. hacerlo. Gracias a ti, hasta luego. Adiós, que tengan Y un buen día. muchísimas gracias a todos. Adiós. Un abrazo, cuídense mucho.